e avança, avança, hasta chegar a um ponto que a criança, a niña, não pode imaginar. Não pode imaginar. Apesar de não haver produzido associações verbales sobre os dibujos na época em que surgiram, em sessões futuras, a niña voltou a esse dibujo aqui e escreveu ao lado da flor: hasta los vilanos pueden ser buenos. Ao lado da flor, em letras grandes: hasta los vilanos pueden ser buenos. Essa afirmação abre uma série de indagações. Seria essa combinação de uma flor delicada, pero que teria em seu grueso talo uma potente e fálica espina, uma evidência da identificação com o padre agressor? Que hubiera ocorrido em excisão do eu, que separava tão radicalmente o lado bruxa do lado ángel, estaria diminuindo a força da excisão do eu, liberando o psiquismo da niña, hacia um processo de síntese da percepção do agressor? Quando o terapeuta perguntou por que o vilão se havia vuelto bueno, a niña respondeu que ele rezou muito, pedindo perdão, e que Deus lo perdonou, como também lo perdonou a persona a que ele le havia hecho o mal. Essa configuração identificatória aún le trajo outras confusões, mas especificamente em sua identidade sexual, já que as imagens das diferenças entre homem e mulher, apesar de haver sido constituídas, se volveram de alguma maneira ineficazes e nebulosas, es decir, foram aisladas do processo perceptivo e de suas conexões naturais com os processos minêmicos e de simbolização. Em uma sessão posterior a los dibujos, a niña contou que havia visto uma pintura em la que parecia haver duas mulheres besando-se, e que já havia visto chicas besando-se cerca da escola. Subitamente dijo que às vezes duda se ela é homem ou mulher. A terapeuta lhe perguntou qual é a diferença entre os sexos, e ela, em explosão de carcajadas, dijo que casi dijo que mulher tiene bolas, pero que queria dizer lo contrário. Depois de esse dicho, que às vezes habla com a voz ronca, que parece homem, e que é por isso que lhe gusta hablar filito, igual que uma niña, volviendo a ser voz infantilizada que usa a maior parte do tempo. Seguido a esse, falou sobre o tipo que lhe gostava e contou que lo havia agarrado mirando-la, começando a descrever o clima de conquista que existia entre os dois.
Eu gostaria de finalizar dizendo que agora essa chica trabalha com a representação do padre e o padre é o chapeleiro maluco. El chapelero maluco, el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. El sombrero loco. El sombrerero loco, no me sale en español como era el nombre del personaje. El sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, lo conozco. Que é a fusão, é melhor que antes, porque representa uma espécie de fusão entre os aspectos buenos e malos de seu papá. A nós outros, uma das coisas mais difíceis é aceitar que toda niña ou ninho abusado também ama seu papá. É muito difícil para nós outros. É uma tarefa contratransferencial constante de permitir que respeitamos o amor do niño por seu papá. Gracias por la atención. Agradecemos en nombre de todos la presencia de la Cassandra. Bueno, ahora le damos la palabra a Susana Topolossi. Bueno, hemos escuchado un material muy interesante y, digamos, en la etapa después del análisis, cuando la niña, digamos, puede realizar un proceso de simbolización de mucho de lo que ha ocurrido en esa situación traumática que ha vivido, porque tengo entendido que Alice además había sufrido un abuso con penetración. Sabemos que después de una situación traumática, a partir de ese momento ya nada volverá a ser igual en el terreno de olvidar y recordar. Y que esto es una de las cuestiones que más se altera a partir del momento del traumatismo, ¿no? Y frente a esa primera etapa donde después de ocurrido lo traumático permanentemente hay una presencia de eso que inunda el psiquismo, algo tiene que hacer este niño para poder seguir viviendo. Y esto que contó y explicó también Cassandra en relación a el mecanismo de decisión del yo es lo que permite de alguna manera seguir adelante después de una situación tan dramática, después de ese abuso sufrido. Y entonces, bueno, yo en particular quisiera expresar mi acuerdo con Cassandra en el valor que ella le otorga a la decisión del yo como mecanismo inevitable y que acarrea largas y penosas consecuencias para lo que queda del sujeto después del traumatismo. Quisiera llamar la atención en relación al fenómeno bastante frecuente, que es el encuentro con que muchas madres de niños que fueron abusados toman contacto y relatan por primera vez al analista del niño, cuando son convocadas a las entrevistas, un abuso vivido por ellas en la infancia,
que nunca fue relatado y que permaneció inaccesible. Sin embargo, la gran energía que el yo utilizó para mantenerlo escindido en el psiquismo de la mamá empobreció a este yo que no pudo registrar indicios de que su hijo podría estar en peligro de un abuso, no pudiendo protegerlo. Me parece que esto es importante porque tiene que ver justamente con los destinos de lo traumático en el psiquismo y que muchas veces se confunde o con madres que son perversas o, digamos, y que entran en connivencia con el abusador, o lo que pasa muchas veces frente a la justicia, que se considera que en realidad si la mamá también vivió un abuso, entonces se descalifica la denuncia del niño por considerar que, bueno, si la mamá vivió un abuso, entonces seguramente ve abusos en todos lados. Todo esto proviene de ciertas cuestiones de un sentido común bastante cuestionable, pero que no tiene en cuenta los procesos que se producen después de un traumatismo, porque en realidad es llamativo que esas mamás por ahí pueden cuidar a sus hijos en otros aspectos, pero no pudieron ver que ese chico estaba en el riesgo de un abuso y por ahí los dejan en situaciones donde eso puede suceder. Bueno, yo quisiera brevemente preguntar entonces cómo será el trabajo del analista. Cassandra nos trajo una producción de esta niña en etapas avanzadas del análisis, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo comienza a trabajar un analista con una situación, con un niño que vivió un traumatismo? Y a mi modo de ver, el analista tendrá dos trabajos muy importantes y muy diferentes. Uno será en el afuera de la sesión. Como profesional de la salud y como ciudadano, tiene responsabilidades éticas cuando tiene sospecha de que un niño en diagnóstico o tratamiento fue abusado. En ese sentido, tendrá que usar todos sus recursos para demostrar que ese niño vivió un traumatismo. A mi modo de ver, el psicoanálisis nos provee de recursos sumamente confiables para detectar la presencia de lo traumático en el discurso verbal, en el jugar y en los dibujos. Pero en esta oportunidad quiero poner el foco en la otra tarea del analista, que será la de su trabajo clínico dentro del consultorio. Ese yo dañado por el traumatismo, que no puede recordar y olvidar para volver a recordar, que no puede relatar y que realizó un encapsulamiento de las vivencias traumáticas en relación a lo que decíamos con este mecanismo de decisión del yo. ¿Cómo se reconstituye? Se reconstituye, a mi modo de ver, en el vínculo con otro que lo pueda suplementar. O sea, el analista funcionará como una matriz auxiliar para el procesamiento del yo desorganizado del niño. A través del aporte del analista, el niño irá procesando aquello que quedó escindido para ir reintegrándolo a su funcionamiento psíquico. ¿Cómo se irá dando ese proceso? El analista ofrece de entrada su disponibilidad, un vínculo receptivo para con el niño. Esto vale mucho. Implica disponibilidad emocional, capacidad de identificación con el otro, capacidad de espera, una actitud de no juzgar ni rechazar. Lo aloja, está allí con su atención flotante esperando. De pronto aparece algo
que el chico trae. En un muy breve relato lo voy a, digamos, comentar en relación a intervenciones con una niña de 11 años, Brenda, que vive en un hogar con sus hermanitos. Fue abusada por el padre y víctima de otros descuidos graves por parte de sus dos padres. Con respecto al abuso, cuando lo menciona, dice: no tengo ganas de hablar. En realidad, cuando se le pregunta por qué viene al hospital, no tengo ganas de hablar de eso, ni de por qué estoy en el hogar. Otro día te lo cuento. En una sesión, después de 2 meses de empezado el tratamiento, después de un rato en que estuvimos juntas y me estaba contando de un chico del colegio que le gustaba, yo le hice un barquito de papel para poner allí mensajes que ella me contó que quería mandarle a ese chico. En los últimos minutos de la sesión, de repente me dice: ¿qué dedos grandes que tenés en los pies? Te los voy a arrancar. Los de los pies y los de las manos. Me agarra las manos y empieza a hacer fuerza, de modo que yo siento que me va a doblar los dedos mientras grita: te los arranco. Y se ríe con mucho sadismo. Yo trato de transformarlo en un juego y le digo: ¡ay, qué miedo que tengo! Hay una bruja mala que me quiere arrancar los dedos, me da mucho miedo. Cuando siento que me puede lastimar en serio, bajo el volumen de la voz para marcar que salgo del juego por un instante y le digo: podemos jugar, pero no podés ni lastimarme vos, ni lastimarte vos, ni lastimarme a mí, ni romper el consultorio. Volvemos al juego de la bruja y la chica, que estaba muy asustada, ofreciéndome yo para que a través mío tome contacto con su miedo. Ella ahora juega sin lastimarme hasta que se termina la sesión y le digo: es la hora, por hoy terminamos. Enseguida frena, nos despedimos, me da un abrazo muy afectuoso y se va. ¿Qué pasó allí? Ella esperó un tiempo hasta que confió, o sea, pasaron 2 meses después de que nos conocíamos, y confió en que yo podría alojar su agresión y su sadismo. Cuando estuvo segura, se animó. No sé si se animó o hay algo de esto, de lo escindido, que irrumpió, porque esto es lo que tiene, digamos, como característica también, lo que queda escindido, que es que de repente algo de eso irrumpe y parece una cosa totalmente desencajada en relación a lo anterior. Trajo algo que estaba disociado, que ahora entraba al consultorio de una manera parecida como habría ingresado a su psiquismo. Seguramente cuando ella vivió escenas con sus objetos originarios en las que fue víctima de sadismo y sintió terror, su yo se sintió desbordado y estallado. Cuando ella lo trae al consultorio, el yo de ella domina la escena y a través del juego, en el manejo omnipotente, puede comenzar a integrar eso que estaba disociado, haciendo la experiencia de la agresión y el terror dentro del juego. ¿Cómo lo hace? A través mío. Yo lo acepto y lo meto en un juego. A través mío, que lo recibo, le doy forma y no lo rechazo. Ella lo puede empezar a experienciar y a integrar, tomando contacto con lo que la aterroriza. Se va tranquila y me da un beso. En las primeras sesiones, antes de ocurrido esto, un día me había pedido que yo la acompañara a vacunarse en el hospital, junto a la cuidadora del hogar, porque tenía miedo a las vacunas. Yo lo pensé y dije: yo no la voy a acompañar, porque me parece que ella algo me quiere posiblemente mostrar. La acompañé, se dispuso a recibir la vacuna. Al ver la jeringa, de repente se le transfiguró la cara
y con una mirada de odio a la enfermera empezó